Hola queridos amigos, yo soy Leopoldo Mendívil, autor de libros como Secreto Vaticano y Secreto Biblia. Y hoy, siendo Viernes Santo de 2020, yo quiero compartir con ustedes una reflexión, un pensamiento sobre pues la figura que más ha cambiado la historia del planeta Tierra, Jesucristo. Sabiendo que un día, una tarde como hoy, o sea, una tarde como esta, pero hace 2024 años, porque acuérdate que hay un desfase de 4 años debido al cambio de calendario, ¿no? Calendario juliano, cambió calendario gregoriano. Pero vaya, es un enigma, Jesucristo es un enigma. Lo que ocurrió esa tarde del año de 33, una tarde en que básicamente fue esto lo que sucedió, ¿no? Y lo que yo siempre he querido saber, igual que todos, es, aun cuando tenemos la fe, pero todos los que queremos la información histórica, siempre hemos querido buscar qué fue lo que ocurrió realmente. Y eso es lo que yo quiero compartir contigo. Yo quiero compartir contigo una reflexión tomando en consideración los hallazgos más recientes históricos y cómo pues confirman mucha parte de toda esta gran historia. Y también hablan de otras partes donde tenemos que cuestionarnos lo que hemos creído toda la vida. De eso se trata este corto video. Lo primero es esto, la existencia de Jesús, ¿no? Lo primero que nos haríamos la pregunta es, hay muchos que dicen que ni siquiera existió. Y otros dicen, claro que existió, y no solo eso, sino todo es exactísimamente como sale en el Evangelio. Bueno, pues aquí vamos a encontrar que hay un punto medio, ¿no? Lo primero es esto, pues digo, hay pruebas históricas afuera de la Biblia de que Jesucristo existió. Y la más importante de todas, podríamos hablar durante muchos minutos sobre esto, hay un libro importante que trae mucho de esta información, de George McDowell, un recuento histórico de todas las bases que no son bíblicas, no son de la religión cristiana, ni judía, ni islámica, sino, por ejemplo, romana, donde se documentó que había existido Jesús. La más importante de todas es Suetonio, el historiador romano Suetonio, que él no era cristiano. Sin embargo, él, en su libro que se llama Claudio, en la serie de vida de los 12 Césares, él lo dice tal cual, que hubo un hombre llamado Cresto que él alebrestó a Judea y que eso generó tal conmoción, tal tumultum, que es lo que dice ahí, que pues tuvo que intervenir Roma, al grado de que dice ahí que el emperador tuvo que enviar. El emperador en la época de Cristo era, cuando Cristo murió, en el año 33, era Tiberius, ¿no? Y pues tuvo que intervenir porque se hizo un alboroto. Y justamente habla ahí como también eso se volvió a repetir décadas después de Tiberio. Pero que todo se debía a ese Cresto. Cresto era alguien que había alebrestado a Judea, ¿no? Entonces aquí ya tenemos algo claro, que es, según la historia romana, los escritos, los registros romanos hicieron pensar a alguien como Suetonio que esta historia tenía parte de real. Por supuesto, el libro de Suetonio no dice nada sobre que este Cresto hubiera hecho milagros o que hubiera dado un mensaje de esperanza o que hubiera multiplicado peces. Eso más bien se lo tenemos que seguir dejando a la fe o a la fuente pues que conocemos más, que es nuestra propia Biblia. Pero bueno, aquí la idea es esta. Hay algo que es importante y que también no se ha considerado para los cristianos. Los cristianos no conocen otra parte de esta historia que yo sí quiero compartirles, porque hay algo que es muy importante. A mí me hizo querer hacer sobre todo este libro, porque es claro, y eso lo digo que sabiendo que algunos de los que van a ver esto son creyentes de hueso colorado. O sea, lo respeto, les tengo gran afecto, ¿no? Yo tengo una familia donde todos son creyentes de hueso colorado. Bueno, casi todos. Pero hay partes de la Biblia que realmente no machan con otras, ¿no? Sobre todo en el Evangelio, los 4 evangelios principales no tienen el mismo estilo que el libro del Apocalipsis. Y eso se ha estudiado durante mucho tiempo. De hecho, tanto tiempo, que te voy a decir quién fue el primero que dijo que había gato encerrado con el libro del Apocalipsis. Es decir, que no era auténtico. Pues fue un papa, ¿sí? Un
Papa, yo te pido que si quieres lo busques casi en este instante. El Papa Dionisio de Alejandría, Dionisio el Grande, es hoy considerado uno de los más importantes padres de la Iglesia. Es admirado, respetado en el Vaticano, es visto como uno de los pilares de la Iglesia Católica. Bueno, el Dionisio de Alejandría dijo que el libro del Apocalipsis o el libro de las Revelaciones no era auténtico, y que todos los que decían que ese libro lo había escrito el apóstol Juan, él decía, eso no es cierto. O sea, y bueno, él decía, ¿qué tiene que ver el libro del Evangelio de Juan, cuando lo lees, con el libro del Apocalipsis? Digo, alguien que diga, yo creo todo lo que me digan, dirá, bueno, Juan lo escribió cuando estaba en la isla de Patmos, en una celda, y a lo mejor lo hizo en un estado alterado de conciencia, y por eso salió un estilo tan súper diferente. Pero bueno, lo que dice Dionisio, desde el año de 250 después de Cristo, o sea, chécate, han pasado 750 años, 770, ¿ok? Y él dijo desde entonces que había diferencias no solo de estilo, sino teológicas. Es verdad. De lo que se trata este video, y bueno, no es la idea de hacerlo largo, porque de eso se tratan estos dos libros, es como el libro del Apocalipsis es un libro de mitología persa. Es el resultado de una fusión que empezó a ocurrir en el año de 33 después de Cristo. Quiero decirte que la esencia de todo esto es la siguiente. Si tú buscas las fuentes de lo que ocurrió realmente en ese momento, cuando estaba ocurriendo esto, una tarde como el Viernes Santo, y yo creo totalmente lo que hizo Jesús. Eso sí, yo soy cristiano, pero como él mismo dijo, la verdad nos hará libres. Si tú buscas las fuentes en el lado, en otras partes del mundo, llegas a lo siguiente. Yo quiero llevarte a esto, que es, esta es la otra realidad que no está en la historia que hemos conocido. Aquí había todo esto que está aquí, es el Imperio Romano. Bueno, todo esto que está acá era el enemigo máximo del Imperio Romano, era Persia. ¿Ok? Persia y Roma estaban peleándose por este pedazo del mundo. Este pedazo del mundo, igual que Armenia en el norte, era Judea, era el pastel que querían tanto los romanos como Persia. Solo 40 años antes de que hubiera nacido Jesús, todo esto era de los persas. El emperador Octavio Augusto se los quitó y ellos estaban bastante ardidos. Todo esto tiene que ver total y absolutamente con lo que ocurrió en el año de 33 después de Cristo. En el libro de los apóstoles, en el libro Hechos de los Apóstoles, que es parte del Evangelio, hay algo que muy pocos en la religión católica, ni siquiera, o protestante, o ortodoxa, han siquiera tratado de indagar, o sea, no les ha importado. Que es, en ese libro Hechos de los Apóstoles, dice claramente que empezaron a llegar del oriente. Ahora ya sabes cuál es el oriente. El oriente no era ninguna otra cosa más que Persia. ¿Ok? No hay nada más. Bueno, Arabia era un desierto, no había nadie ahí. Llegaron de oriente unos tipos extraños diciendo que ellos eran verdaderos apóstoles de Cristo y que ellos sabían la verdad, ¿no? Tú dices, ¿por qué? ¿Cómo decían que tenían la verdad unos tipos que llegaban de oriente? Pero el libro de Hechos de los Apóstoles lo dice tal cual. Se aparecieron Simón Magus y Bar Jesús y encabritaron a tal nivel a Pedro el apóstol que él se estuvo por sonar a uno de ellos, ¿no? A descontárselo. O sea, estos tipos, Bar Jesús y Simón Magus, son súper importantes, más de lo que cualquiera se pudiera imaginar. Ahora te voy a decir otra cosa, porque esto es parte de todo este increíble misterio. La otra gran fuente de lo que ocurrió en el año de 33, después de en el año de la muerte, en el momento de la muerte, en una tarde como esta, es que ya te decía yo que en Roma estaba documentado que se había dado un tumulto, una rebelión, una insurrección de Judea, y que los romanos atribuían que el líder de esa rebelión, de esa revuelta, de esa conmoción que hubo, era Cresto, este personaje Cresto, así lo definió Suetonio, ¿no? Con esa palabra. Y que, bueno, se puede pensar perfectamente que tiene que ver con el momento de la crucifixión y ese desastre, ese momento de agitación que hubo, ¿no? Entonces, si tú te vas al otro lado
y dices, bueno, yo voy a buscar la historia del cristianismo, pero no no en las fuentes normales, no en la iglesia, no en los eruditos bíblicos normales, sino vamos a hacer otra cosa. Vamos a irnos a Persia. Hoy Persia, ¿qué es? Persia es hoy Irán. Bueno, si tú buscas la historia de Irán, ¿cómo la conocen y cuentan los iraníes? Ok, salen cosas que ni siquiera te imaginas ahorita. Hay dos momentos importantísimos donde la historia de Irán habla maravillas para desentrañar la otra parte de este misterio increíble que es Jesucristo. Porque en la historia de Irán te cuentan que existió en la época de Tiberio, o sea, justo cuando estaba este conflicto, ¿no? Cuando estaba este conflicto y que acabó ocurriendo este evento y que el emperador de Roma era Tiberio. Bueno, en Persia había un emperador que era enemigo de Tiberio, se odiaban. Eran, haz de cuenta, como hace poco eran Rusia y Estados Unidos. Así, se odian, era peor aquí. Los persas, de hecho, hasta secuestraron a un emperador romano y lo tuvieron aquí preso, le arrancaban pedazos. Fue horrible. Es una guerra increíblemente horrible que está un poco olvidada de la historia, en gran parte, porque la historia del Evangelio lo que hizo fue borrar todo lo que tenía que ver con Persia. O sea, nada de esto sale. En el Evangelio tú no vas a encontrar que había una guerra entre Persia y Roma, el Imperio Romano. La única referencia que hay de los persas en el Evangelio es cuando llegaron 3 reyes magos. Magus es una palabra persa. Magi significa sacerdote en Persia. Bueno, dice que llegaron 3 reyes magos a darle regalos al niño. Eso es todo lo que se habla de los persas. O sea, ¿no se te hace un poco extraño? Lo es. Y ahorita lo vas a ver porque los persas le metieron bastante mano a lo que hoy es nuestra religión. Gracias a Dios lo importante permanece y es importante. Pero la parte agregada es el libro del Apocalipsis. Y ahorita vamos a hablar de eso. Nada más te quiero decir rápido. Volviendo al año de 33. Aquí, en Persia, el año en que ocurrió esto, aquí el emperador enemigo de Tiberio se llamaba Artabanus. Y él se enteró de este tumulto. Eso lo documenta la historia iraní. ¿Ok? Artabanus supo que había habido una conmoción en Judea. Judea era una provincia que los persas extrañaban porque había sido de ellos. Haz de cuentas como aquí México. Los mexicanos extrañamos que Texas era de nosotros, ¿no? Nos lo quitaron los gringos. O que, por ejemplo, Guatemala era parte de México. Y también se fue. Ya tuvimos que decirle adiós a eso. Pero habrá algún día que tal vez alguien diga, oye, yo quiero recuperar Texas. Bueno, pues estos cuates decían, queremos recuperar esto es de nosotros. Y Armenia también. La guerra mundial que se estaba librando en ese momento era por Armenia y por Judea. Se te hace ahora raro todo lo que pasó. Y Artabanus, cuando le informaron que estaba acá, que esa zona donde habían perdido la plaza ellos, que era Judea, le informaron que acababa de haber una conmoción, un tumulto, una revolución, una revuelta de la población. Él dijo, ¿ahora es cuándo? Y entonces conminó a varios de sus generales a que instrumentaran un método para tomar el control de esa rebelión, amplificarla y separar esa zona de Roma. O sea, meterles un calabre a los romanos, que es lo que estuvieron haciendo durante siglos. Quiero decirte, nada más rápido, para que veas que esto no es algo aislado. Esta utilización de enviados y utilizar la religión por parte de Persia no era nueva. Ya la habían usado antes. Yo te quiero aquí, justamente es donde quiero compartir contigo este es un liderazgo. La historia del mitraísmo. La religión persa es el zoroastrismo, que se diferencia de la cristiana, porque en el cristianismo, en el judío-cristianismo, hay solo un Dios, es monoteísta, aunque hay una figura del demonio, pero que básicamente es menor, ¿no? De hecho, según otros historiadores, eso ni siquiera debería de existir, pero bueno, el punto es que, a diferencia del monoteísmo que debería de ser el judío-cristianismo y la religión persa tiene una dualidad. Ellos creen en dos fuerzas. Ese es zoroastrismo. Una fuerza del bien y otra fuerza del mal. Y no los ponen como que uno es menos que el otro. Son igual de poderosos. Imagínate un mundo así. Un universo, como lo imaginaban los persas, es un mundo donde todo el tiempo hay una guerra entre dos dioses, uno bueno y uno malo. O
sea, haz de cuenta como el Santo y Blue Demon, haz de cuenta así. Y bueno, el mitraísmo es una versión del zoroastrismo, pero es la versión de exportación. ¿Por qué? Porque imagínate lo siguiente, los romanos que estaban peleados con los persas, estaban peleados, y de repente los soldados en las periferias del imperio romano, o sea, las legiones que estaban cuidando las fronteras, empezaron a convertirse a la religión mitraísta, de Mitra, que era una religión persa. ¿Te imaginas cómo se sintió el emperador Octavio Augusto cuando empezó a pasar esto? Llegaron generales con él a decirle, y ojo, todo esto estaba ocurriendo antes que siquiera naciera Cristo. O sea, empezaron a llegarle generales a Octavio Augusto, al emperador romano, diciéndole, es que algo pasa con los soldados que ya no están obedeciendo. O sea, dicen que ahora su nuevo dios se llama Mitra, Mitra significa mi amigo, y que mi amigo dice que no obedezcas al emperador romano y menos a sus tropas. Digo, te lo digo tomando en cuenta que algunas religiones actualmente también sirven para eso, ¿no? Para disminuir la obediencia a ciertos gobiernos. En fin, el caso es este. En aquel tiempo se estaban convirtiendo así los soldados romanos en agentes controlados por un emperador ubicado al otro lado. O sea, en la ciudad de Ctesifonte, que era la capital de Persia, que es donde vivía nada menos que un nuevo personaje que, como ves, protagonista de la Biblia, que no aparece en la Biblia, el emperador persa Artabanos. Él envió tipos. Ahora te extraña. Esto fue el mitraísmo. El mitraísmo que fue, como te decía, antes de que naciera siquiera Jesús, empezó a volverse, a contagiarse, haz de cuenta como ahorita el coronavirus, empezó a expandirse esa religión nueva, que era de origen persa. Digo, no puedes dejar de pensar que fueron agentes persas los que llegaron a sembrar eso entre los soldados romanos. A lo mejor los soldados son vulnerables, estaban lejos de sus familias, pues situaciones muy difíciles, ¿no? Y de repente fue donde se apareció estos cuates a decirles que había una nueva religión, una nueva fe, ten una nueva esperanza y que Mitra te ama. Mitra es tu amigo. Y bueno, de hecho estoy buscando alguna imagen de Mitra para mostrarte. Ahorita la he encontrado. Bueno, el punto es mira, estos son los símbolos del mitraísmo. El mitraísmo, este es Mitra. Tenía una capa con estrellas aquí, el gorro frigio, como tú ves que hoy es un símbolo masónico. Esto es un mitraeum, que significa nada menos que es una especie de una caverna subterránea, que eran los lugares donde se adoraba a Mitra. O sea, Mitra era un culto que hoy podríamos llamar un culto hermético, un culto secreto. O sea, un ejemplo de qué es secreto. Cuando le llevaron a estos soldados al emperador romano, porque el emperador Octavio dijo, tráiganme a estos tipos que se atreven a decir que no obedecen al ejército, a la línea de mando, y no obedecen por lo tanto al emperador, que chihuahuas se creen estos soldados. Le llevaron los soldados así a Octavio y él los interrogó. Y les dijo, a ver, explícame de tu nueva religión. ¿Qué es eso de Mitra? ¿Qué es mitraísmo? ¿Y qué crees que le dijeron ellos? No, nosotros no damos informes. O sea, preferían que los mataran. O sea, ¿te va sonando conocido? Ellos preferían morir porque era una religión secreta que además no se parecía a la masonería en un aspecto, en que era precisamente por grados de iniciación. O sea, alguien que se metía al mitraísmo no sabía todo al principio. O sea, había 7 niveles. Estos son los símbolos de los niveles. El cuervo, la corona, el casco. Estos son los símbolos de la religión de Mitra. Aquí está el gorro. El gorro frigio, que se convirtió, insisto, en un símbolo de la masonería, procede de aquí, de los persas. Hay algo ahí, hay mucho gato encerrado en eso, pero básicamente, todo esto es para que veas cómo el emperador Octavio Augusto estaba tan preocupado porque ahí empezó la persecución. O sea, yo siempre les decía a los sacerdotes cristianos, se lo sigo preguntando a los sacerdotes católicos, ¿por qué? ¿Cuál era la explicación de que los romanos odiaran tanto a los cristianos como para quemarlos?
como para llevarlos al Coliseo y quemarlos y dárselos a los leones, pues ¿qué habían hecho? Y los sacerdotes nunca, digo, es que ellos eran enemigos de Dios, ¿no? O sea, como que dices, ¿eso es la explicación? No, la explicación es esta. Mucho antes de que hubiera existido el cristianismo, bueno, es decir, antes de que naciera Cristo, los romanos ya estaban haciendo una persecución al mitraísmo, porque era una religión de invasión, era una acción de penetración por parte de un emperador enemigo, ¿no? Y de hecho, tal cual, imagínate, el Octavio Augusto, el emperador romano, que tanto valoraba a su ejército, tuvo que dar de baja completa a una legión. La legión 25 Apolinaris, o de Apolo. Apolinaris significa legión de Apolo. Bueno, pues ellos ya no creían en Apolo, ellos creían en Mitra, que era el hijo de Ahura Mazda, o sea, alguien de la religión persa. Como chihuahuas en un imperio romano, ahora se estaban convirtiendo en la religión del enemigo. Bueno, entonces, Octavio Augusto decía, siendo que tenían nada más 26 legiones, pues la 25, pelas, la tuvo que dar de baja completa, porque ya no había manera de erradicarlo. Y te diría que no solo no pudieron erradicar al mitraísmo en ese momento, nunca lo acabaron de erradicar, se implantó, porque los persas son muy hábiles, eran muy hábiles para que, mira, aquí está el gorro frigio de los persas. Este es un famoso dios león que creían los persas y que hoy es un símbolo importante en varios cultos, pues de esos llamados herméticos, ¿no? De sectas o de hermandades secretas, ¿no? Todo viene mucho de los persas y de esta derivación del zoroastrismo que fue el mitraísmo. Así que si volvemos al año de 33 después de Cristo, que es cuando fue la crucifixión, una tarde como esta, un día como hoy, ¿no? Viernes Santo, o el día que haya sido, tal vez el día no fue exactamente el Viernes Santo, pero básicamente, ¿por qué el libro de los apóstoles, de Hechos de los Apóstoles, habla de que estaban llegando de Oriente unos tipos a decir que ellos habían conocido a Jesús, que tenían el verdadero mensaje, al grado que, como te digo, si vuelves a leer los Hechos de los Apóstoles, dice que Pedro se enojó y que se sonó a uno, casi se lo suena, porque dijo, ¿qué se cree este güey para decir que él conoció a Cristo? Él no conoció a Cristo. Bueno, ahora vamos otra vez hacia el futuro. En el año 250 tienes a este Papa Dionisio de Alejandría diciendo que el libro del Apocalipsis, que están diciendo que es el de las revelaciones, que algunos llaman Apocalipsis, no es cristiano, que nunca tuvo que ver nada con Cristo. Digo, para darte un ejemplo, en el libro del Apocalipsis aparece, ahí dice que Jesús aparece vestido de blanco, montado en un caballo blanco y que escupe fuego y con ese quema personas. ¿Te suena? ¿Qué tiene que ver eso con el mensaje de amor que dijo Cristo en todos los otros 4 evangelios? Ese tipo del caballo blanco no es cristiano y de hecho es una imagen que existe en la religión zoroástrica y que de hecho ellos tomaron de la India. En la India es un dios llamado Kalki, que la India obviamente contagió a Persia, pues nada más porque son vecinos. O sea, la historia de la religión es un contagiadero que tiene que ver mucho con la geografía, pero sobre todo con la política. Y básicamente ese Kalki es el que en la religión hindú, al final del mundo va a ser una destrucción de humanos. O sea, tú dime por qué Jesús iba a hacer una destrucción de humanos, como la que pinta el libro del Apocalipsis. Muy simple, porque eso es lo que aparece, ese es el Apocalipsis de los persas. Hay un libro que yo quisiera recomendar que leyeras, el Zend Avesta es el libro básico de los persas. Y hay una parte específica que se reescribió en la Edad Media, el Bundakisen Avesta, que tiene una frase que dice literal, que al final de los 1000 años, el monstruo que está dentro de la montaña va a ser liberado para destruir a las naciones. ¿Te suena? Eso es religión persa. Pues hoy está en el libro del Apocalipsis de los cristianos. O sea, algo ocurrió en el año 33 y todos hasta ahorita hemos dejado que eso prevalezca. Cuando el mensaje de Cristo es tan grandioso, un mensaje de paz y de amor universal. Él mismo, Jesucristo, dijo que Él vino a dar su vida para que nos salváramos. ¿Para qué entonces en el Apocalipsis había que destruir a los humanos? Porque pecaron.
Es decir, son parte de las incógnitas que yo quería compartir ahorita contigo, porque es el momento más importante de toda la historia, tal vez de toda la humanidad, es este. El momento en que Jesús murió, porque realmente ese día cambió al mundo. Pero solo quiero terminar diciéndote lo siguiente. Volvamos a Dionisio de Alejandría en el año 250 después de Cristo. Su revelación es más importante que el libro de las revelaciones, sobre la cual él dio esta luz increíble. Él dijo que el libro de las revelaciones, que hoy todavía muchos atribuyen a Juan el apóstol, él dijo que no solo no lo escribió Juan, sino que no lo escribió un cristiano y dio el nombre de quién fue el que hizo eso. Era un hombre llamado Cerinto, como te decía, que viene del nombre persa Coros, y que ese Cerinto, de hecho, es el padre de una herejía hoy conocida en el cristianismo, pero que no tienen ni idea de las connotaciones políticas de todo esto. Los eruditos católicos, lo digo con gran respeto, los eruditos católicos lo que hacen es que ven solo la parte teológica y no la parte política. No puedes entenderlo sin la parte política. Pero bueno, el mensaje de Cristo es lo más importante que pasó en la historia de la humanidad. Es bello, es hermoso y es universal. Y no hay que quitar que cuando Él dejó la tierra, pues su mensaje quedó mucho en manos de seres humanos que le metieron mano y que manipularon a personas y que nos siguen manipulando a nosotros de alguna manera. Y eso va a depender de si usamos o no nuestros cerebros para discernir, para usar la razón, para analizar lo que tenemos frente a nosotros en la Biblia y lo analicemos con la inteligencia y que utilicemos el mensaje de Cristo, que es el único que importa, ¿no? Como una de las máximas figuras de la historia en la bondad, ¿no? Quizás Confucio, Buda también lo hicieron, pero pues, nadie se compara con Jesucristo en ese sentido. Bueno, yo soy Leopoldo Mendívil, te envío un abrazo enorme y deseándote una cuaresma que sea muy fructífera para todos y una cuarentena que también lo sea. Yo quiero decirte, me encantaría que tú tuvieras estos libros. Este es un ebook, o sea, este es un audiolibro también. O sea, para los que les dé flojera leer, también tienen la voz de Homero Simpson narrando este libro. Les envío un abrazo enorme, cuídense mucho.